chapter 5. Again, today's message, cursing the swollen bellies. Let's go to Numbers. Vayan a Números, capítulo 5. Bamidbar. Números Bamidbar. And we're going to go back to today's Torah parsha. Y vamos a regresar a la porción de lectura de Torah de hoy. And I want to focus in on a few things as the Ruach HaKodesh leads. Y quiero enfocarme en unas cuantas cosas así como va guiando Ruach HaKadosh. Baruch Hashem Yahweh. Exaltado sea el nombre de Again, we Yahweh. want to welcome all of you listening around the world that have joined the live Shabbat service. Les queremos dar Baruch Haba a todos ustedes escuchando alrededor del mundo que se acaban de unir a este servicio en vivo de Shabbat. Coming to you from the Yachad of Baker County, Florida. Viniendo a ustedes desde la Yachad del condado de Baker en la Florida en vivo. We see in verse 11 of Bamidbar, Numbers chapter 5, page 148. Vemos Sister. allí en el verso Yahuwah spoke to Moshe, verse 11. Vemos ahí en el verso 11 Yahuwah spoke to Moshe saying, del capítulo 5 de Bamidbar de Números, donde dice: Speak to the children of Israel and say. Háblale a los hijos de Israel y diles. And you don't want to miss this, and it might be a short message, so stay tuned. Y no se quieren perder esto y quizás sea un mensaje corto, así que estén sintonizados. If a man's wife Si la esposa de un varón goes aside or goes astray, se va al lado or maybe even were to leave the husband, o se desvía o aún si deja a su marido and winds up committing a trespass y acaba cometiendo una cosa mala against him, en contra de él, and if she goes to be sexually active y va y se hace sexualmente activa with another man, con otro varón, and it is a secret from the eyes of her husband doesn't know about it, y es un secreto de los ojos de su marido no sabe acerca de ello, she is now defiled. ella ya está contaminada. But there was no witness against her, Pero no había testigo en contra de ella, nor was she caught in the act. ni fue sorprendida en el acto. In other words, he has his suspicion, Así que en otras palabras, él tiene sus sospechas, but he has no witness, pero no tiene testigo, and she was not caught in the act. y ella no fue sorprendida en el acto. Sorry? Check your cell phone. She needs to check her cell phone, really. That's cute. That is cute. No, he does. He needs to check her cell phone. Yeah, he is. Check Yeah, her but cell in those days I'm afraid that wouldn't work. Él necesita chequear su teléfono celular, pero creo, dice yo el rabino, que en esos tiempos no funcionaría. And the rule, now you ladies, you were a little worried when I told you the title of this message. Y ustedes mujeres estaban un poquito preocupadas cuando les dije el título de este And you thought I was going to give you a whole lecture y pensaron que les iba a dar un discurso entero about how jealousy is wrong and jealousy is a sin. de cómo los celos son malos y son un pecado. And I still might reserve the right to give you a little lecture. Y quizás todavía reserve el derecho de darles un discurso pequeñito, But that's not my focus pero ese no es mi enfoque, of this teaching. no es el enfoque de esta enseñanza. Again, this message preaching for a few hours from the Yachad of Baker County. Una vez más, este mensaje proclamando por unas cuantas shao desde la Yajad del condado de A Baker. message entitled, Un mensaje titulado Cursing the swollen bellies. Cursing? Yes. Maldiciendo las barrigas inflamadas. Cursing the swollen bellies. Maldiciendo las barrigas inflamadas. And the Ruach, now notice, listen, the Ruach of jealousy Y el ruach de celos comes to him. viene a él, Not to her, no a to ella, him. no a ella, sino In other a words, a él. man can get jealous. En otras palabras, un hombre puede ser celoso. Men love to talk about women getting jealous. A los hombres les gusta hablar de las mujeres poniéndose celosas. But here we have a man receiving or a spirit of jealousy coming upon him. Pero aquí tenemos un espíritu de celos viniendo sobre él. And he is the one who becomes jealous. Y él es el que se hace celoso. And she is not defiled, Y ella no es contaminada. meaning she didn't cheat on him. En otras palabras, ella no le hizo trampa, But he suspects, pero él sospecha, but she is not defiled. pero ella no está contaminada. Then we need to find out the facts. Entonces necesitamos buscar los hechos. Verse 15.
Verso 15. Bamidbar 5:15. Número 5:15. Then the man shall take the wife who he suspects to the Kohen, to the priest. And he shall bring an offering for her, the 10th part of an ephah. He shall pour no oil, no frankincense. It's not a sacrifice to Yahweh. It is an investigative offering. Es una ofrenda investigativa. There's no frankincense or oil. No hay incienso ni aceite. It's not offered up to Yahweh. No se le está ofreciendo a Yahweh, It is an investigative tool, sino que es una arma de investigación, an offering of remembrance, una ofrenda recordativa to cause the parties to remember que traiga a la recolección a los partidos if she went to be another man. si ella fue a ser la mujer de otro hombre. Number one, she went aside. Primero se desvió, She wasn't behaving right. no se estaba comportando, She left him. lo dejó, She might have cheated on him. quizás le hizo trampa, She might have a broken covenant with him. quizás quebrantó convenio con él. As the Kohen of the house, Como cohen de casa, de he has a ser- right to find out what's going on. él tiene derecho de investigar lo que está aconteciendo. But the way Yahuwah was going to reveal to him what was going on, Pero la manera en que Yahweh le va a revelar a él lo que está aconteciendo, he would bring something, listen, he would bring something called a jealousy offering. él iba a traer lo que, escuchen, lo que se llama una ofrenda de celos. But notice, Pero noten, not because it was an offering to atone for his wife's jealousy noten que no es una ofrenda para expiar los celos de su esposa or his wife's behavior, o el comportamiento de su esposa, but his behavior. sino que su comportamiento. You follow me, Rivka? ¿Me escucha, Rafa? The man was jealous, El hombre estaba celoso and sometimes without foundation. y a veces sin cimiento. And so he has to bring himself near Entonces él se tiene que acercar and take her with him. y llevarla a ella con This is él. not talking about the woman having an issue of jealousy, Esto no está hablando de la mujer teniendo un problema con los celos, but a husband sino un esposo falsely believing or not trusting his wife. falsamente creyendo o no confiando en su Are esposa. there men in Israel who wrongfully do not trust their wife? No, hay hombres en Israel que equivocadamente no confían en sus esposas. Yes, there are. Sí, sí. lo Are there hay. men in Israel who don't trust their wife and they're right not to trust her? Hay varones en Israel que no confían en sus esposas y que tienen derecho de no confiar en ellas. Yes, there are. Sí, sí lo hay. But this is a case, as in many cases, Pero este es un caso como en muchos, where there's no witness en donde no hay testigo and there's no evidence. y no hay evidencia. Both of them have to appear Ambos tienen que aparecerse to deal with his issue. para tratar con su problema de él. Now I'm gonna take this somewhere, so Y esto lo voy a just chill llevar a out. un lugar, así que All right? relájense. Just relax. Relájense. I'm gonna take this somewhere. Voy a llevar esto a un lugar And the Kohen y el Cohen, will take the Kadosh Ma'im, verse 17, verso 17, tomará el agua Kadosh and bring it in an earthen vessel. y lo traerá en un vaso de barro. He will mix the water Tomará el agua, with the dust la mezclará con el polvo and put the dust y pondrá el polvo into water. en el agua. Right, now keep that in mind. Mantengan eso en To mente. conduct the investigation. Para conducir la investigación. In other words, what is the husband's, la problema de esposo? In other words, what's the husband's problem? What's the deal, yo? What's the deal? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué Why, está why, pasando why, aquí? why are you freaking out? ¿Por qué se está turbando? There's no evidence, there's no eyewitness. No hay evidencia, no hay testigo. Why don't you trust your wife? ¿Por qué no confía usted en su esposa? What's the deal? ¿Cuál es el problema? So the Kohen is going to investigate. Entonces el Cohen va a investigar. First, he begins his investigation Primero él inicia su investigación by taking the Kadosh Ma'im al tomar el agua Kadosh and mixing it y la va a mezclar with earth. con el polvo. Why is that happening? ¿Por qué está eso aconteciendo? Rivka, I don't know what you did to that clock, but whatever you did is perfect. Don't fix it. Rivka, no sé qué hizo usted con ese reloj, pero It's given me music haya hecho lo que usted haya 3 hecho times, es perfecto. Me 3 está dando times in the last 5 minutes. entonación 3 veces en los últimos 5 minutos. How you did it, I don't want to know. No sé cómo lo hizo, no quiero saber. And a spirit of jealousy is coming on me right now. Y un ruach de codicia Because está I sobre want mí, to know porque yo quiero how saber you manage that. cómo usted
llegó a hacer So eso. I confess. Así que voy a confesar, Right now, en este momento I'm dealing with a spirit of jealousy. estoy lidiando How con you un make ruido that de clock codicia. chime when it hasn't chimed in 20 years? ¿Cómo hizo usted que funcionara ese reloj para entonar cuando no ha entonado en 20 años? I'm having a spirit of jealousy. Estoy teniendo un ruach de codicia. So why did the Kohen Así que, ¿por qué fue que el Cohen take the earth and mix it with water? tomó el polvo y lo mezcló con el agua? This was the Kadosh Ma'im. Este era el agua Kadosh. Remember when Adam and Chava fell in original sin? ¿Se acuerdan cuando Adán y Jawá cayeron en pecado original? That jealous man Ese hombre, ese hombre celoso is Yeshua. es Yeshua. You're not listening. ¿No están escuchando? Yeshua is zealous Yeshua tiene fervor and jealous. y tiene celos o codicia. He wants to know what his wives are up to. Quiere saber lo que están haciendo sus esposos. So the water of cleaning Entonces el agua Purification. de purificación, de lavamiento, is mixed with the dirt of the fall. What is the Hebrew word for dirt? se mezcla con el polvo de la caída. ¿Y cuál es la palabra hebrea para tierra, para polvo? What is the Hebrew word for dirt? Adama. Adama, Adama. where we get the word Adam. Why is he palabra Adam? hebrea Because es Adam, Adama. listen, ¿Por qué es Adama? listen, Adam Porque Adán was taken fue tomado from the Adama, del Adama, from the dirt. de la tierra, del polvo. So it is the man, Así que es el varón, el hombre, because he has a spirit of jealousy a causa de que tiene un ruach de codicia, that de needs to celos, be washed que necesita ser lavado, because he needs to become washed porque él necesita ser lavado so he can begin to trust para que pueda comenzar a confiar his bride, a su esposa, collective bride, colectivamente, made up of many individual brides. compuesta de muchas esposas individuales. That's why the woman is there. Y es por eso que la You mujer notice está this? ahí, ¿notan eso? The woman is La there. mujer está ahí, But she doesn't have the issue. pero ella no tiene el problema. He has the issue. Él es el que tiene And el in a problema. greater picture Y en un panorama más grande, of the renewed covenant, en una ilustración más grande del convenio it renovado, is Yeshua es Yeshua who has the issue quien tiene el problema with his bride. con sus esposas. Verse 18. Verso 18. And so Yahweh saw Adam fell. Y por lo tanto What Yahweh did he vio say? a Adán caer. What ¿Qué is the dijo? curse? ¿Cuál es la maldición? What is the curse of the earth? ¿Cuál es la maldición de la From tierra? Adamah you were taken, De Adamá fuiste tomado and to Adamah y a Adamá shall you return. regresarás. Yes? ¿Cierto? Unless I stop your return, you will die. Solo que yo impida tu regreso, tú vas Unless a I morir. clean up your earth Solo que yo limpie tu polvo and satisfy my y jealousy. complazca mi codicia. Are you with me? ¿Está conmigo, Yes. Rick? You will die. Usted va a morir. The Hebrew is motumat. La palabra hebrea es motumat. Literally mean not you shall die. No, literalmente que quiere decir no, tú morirás, Literally. literalmente, But in dying, sino que en el you morir shall die. morirás. Motumat. Motumat. In your physical death, you also die spiritually. En tu- Motumat. En tu muerte física igual morirás espiritualmente. So I've got to Motumat. find a way to bring Kadosh Mayim, symbolic of purification, Entonces yo necesito buscar agua Kadosh, Mayim Kadosh, simbólica de la purificación. to Adam Para Adán and also to Chava. e igual para Jawa. The Adam symbolized by the dirt, El Adán simbolizado por el polvo and Chava symbolized y Jawa simbolizada by the accused woman. por la mujer acusada. We don't know if she's guilty or what she's guilty of, No sabemos si es culpable o de lo que es You follow me, culpable. Rivka? Me Yes. sigue Rivka? but she has to be there Pero ella tiene que estar ahí because they're married, porque están casados and he has an issue with y él her, tiene un problema con ella. just like Yahuwah had an issue Así como Yahweh tenía un with problema Israel. con We Israel. read that in the Torah study, Lo remember? leímos en el aprendiz de Torah. ¿Se He says acuerdan? they broke my brit, Dice, quebrantaron mi convenio. even though I was a husband to them, to both my wives. Aunque yo era un esposo a ambas de mis esposas. Jeremiah 31 through 34. Jeremías 31, 31, They broke my brit, Quebrantaron mi convenio. even though I took them by the hand to lead them out of the land of Mitzrayim. Aunque yo los tomé de la mano para conducirlos fuera de la tierra de la Aretz de Mitzrayim. Verse 18. Verso The 18. Kohen will set the woman before Yahweh.
El Cohen pondrá a la mujer delante de How did Yahweh. Yeshua clean us up? ¿Cómo es que Yahshua nos limpió? When the spirit of jealousy came on him. Cuando un ruach de codicia, I'm de going somewhere celos with cayó sobre él. Y voy a un lugar con He esto. set the woman Él puso a la mujer before him. delante de él. He uncovered